Desde el equipo directivo del Hospital de San Juan nos hemos planteado claramente la atención, la integración de la humanización como algo que es nuestra visión clara, tanto a corto plazo como a futuro. El Departamento de Salud de Alicante, Sant Joan d'Alacant, que integra tanto al Hospital de San Juan como a 9 centros de salud, tiene una clara línea estratégica que integra la humanización. Integramos la línea de la comunicación claramente como estrategia de humanización. Si hay algo que nos diferencia a los humanos, probablemente sea el lenguaje, y a través de eso queremos integrarlo. Tenemos líneas de intervención que abordan el paciente tanto si está en su domicilio, en una residencia sociosanitaria o cuando ingresa en el hospital, de manera que la información y la formación que se le da, tanto a paciente como cuidador, sea la misma y no haya gap de comunicación que seguro va en detrimento de una buena asistencia sanitaria. Por eso que pretendemos que a través de iniciativas concretas el espíritu de alguna manera de la humanización vaya calando en los profesionales de manera que nuestro interlocutor, que son los pacientes, lo perciban, que son importantes y que son nuestra razón de ser. Como médico especialista en medicina interna, una parte muy importante de mi labor asistencial fue haciendo atención a pacientes que necesitaban cuidados paliativos. Sin duda, esa experiencia fue muy importante en valorar los aspectos humanitarios que tanto pacientes como familias tienen a lo largo de un momento vital francamente relevante. Creo que eso nos tiene que hacer pensar a todos que otros avances, como la tecnología, avances informáticos, son importantes, pero que esa visión humanitaria tiene que primar por encima de todo, porque realmente es el sentido que tenemos que darle a nuestras profesiones. En Pediatría del Hospital de San Juan siempre nos interesan proyectos que tengan que ver con la humanización. Y hemos hecho varios proyectos. El último más reciente es crear una mascota para el servicio, que es Juancho, un erizo, para que explique a los niños pues, todo lo que tiene que ver con su estancia en el hospital. Y también lo hemos utilizado para crear una guía de primeros auxilios que hemos hecho recientemente. La guía la creamos porque a raíz de la pandemia, que los niños estaban confinados en casa y no podían salir, nos dimos cuenta de que los papás, ante situaciones de emergencia que ocurrían en el domicilio, pues no actuaban correctamente. De hecho, la mayoría de veces actuaban de la manera equivocada. Entonces se nos ocurrió crear una guía de primeros auxilios, pero que estuviera destinada tanto a los papás como a los hijos. Y la creamos en formato de cuento. Se llama Juancho en apuros y en ella Juancho, nuestro erizo, explica cómo actuar ante situaciones de emergencia. De manera que leyéndola junto en formato de cuento, los niños saben y los papás cómo actúan ante situaciones de emergencia, pero también se dan cuenta de situaciones que hay que prevenir, de todos los peligros que hay que evitar. Y en nuestro servicio tenemos decorados con dibujos las paredes de todas las zonas en las que entran en contacto los pacientes, hospitalización, consultas, hospital de día. También llevamos batas decoradas para que los niños tengan menos miedo. En las puertas de las habitaciones tenemos el nombre de pila de cada uno de los niños para que cualquier persona que entre en la habitación, aunque sea de cocina, de limpieza, pueda llamar al niño por su nombre de pila y él esté más cómodo en ese sentido. Y, por ejemplo, para que los niños vayan a quirófano, nos donaron unos coches de juguete y ambulancias de juguete, y el niño se sube en el coche de juguete y es el celador el que con el mando a distancia lo acerca al quirófano para disminuir el estrés ante esa situación. Todo lo que sea mantener las emociones en calma y en sintonía, en optimismo, hacen que esa curación del paciente sea mucho más sencilla. Y todo lo que tenga que ver con mantener a los niños en estado emocional optimista y con alegría y con ganas de mejorar, lo valoro mucho. El Lupis opera los ojos nace de la necesidad de crear un entorno más humano, un entorno menos hostil para los niños que van a ser intervenidos de oftalmología pediátrica. Se entrega al niño en la consulta de oftalmología una vez que se realiza la indicación quirúrgica. Y en esos momentos también él va añadiendo un gomet, una estrellita en cada uno de los objetivos que va cumpliendo, de manera que también intentemos reforzar que todo lo que ha hecho, pues bueno, también lo ha conseguido él, ¿no? Y tuvimos un caso muy curioso de una niña que la verdad es que el cuento lo trabajó muchísimo en casa con los papás, se operó, le dimos el diploma, firmamos un diploma después de la operación también que se lo llevan con su cuento. Y al día siguiente de la cirugía me sorprendió mucho porque bajó con la mamá, vino al día siguiente a la revisión y bajó con la mamá a decirnos si podía llevarse el cuento al cole y a la revisión del mes vino con una rana.
Y su mamá nos contó que estuvo buscando una rana como Lupi porque la niña quería en ese momento, pues no sé, tener también ese recuerdo, ¿no? Creo que en todos los ámbitos de la vida tenemos que tener ese aspecto, eso tan interiorizado, quiero decir, es algo tan innato del ser humano, hablar de humanización, que no puedo desvincularla de la atención de los pacientes, no puedo desvincularla. El día que nos desvinculemos o nos separemos de la humanización, estaremos haciendo técnicas sin alma. En el año 2010 se hizo un foro de salud mental en el que participó la unidad de hospitalización de psiquiatría. Se expusieron diferentes talleres que llevábamos a cabo. Conseguimos una financiación para conseguir tener un espacio y que nosotros pudiéramos utilizarlo para realizar actividades al aire libre. Todas las unidades de hospitalización de psiquiatría necesitan ese espacio, ¿vale? Está dentro de su, como dijéramos, cartera de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que están ingresadas y que no tienen una patología que les impide el levantarse de la cama, ¿no? Al contrario. Una de las cosas o uno de los objetivos es el que se relacionen con los demás, hagan actividades y claro, y dentro de esas actividades, pues una de ellas puede ser el salir fuera en un espacio abierto, no en la misma unidad. Se ha llegado a hacer en alguna ocasión relajación, tenemos una mesa de ping-pong y se juega al ping-pong, tenemos un futbolín y se juega al futbolín, ¿no? Nuestro objetivo es que la persona que está en la planta de psiquiatría pueda hacer lo que le apetezca, pueda hablar con otros pacientes, con el personal, y esto sea como parte de como otra parte más del tratamiento, ¿no? De las intervenciones. Todas las personas que están ingresadas en el hospital, que tienen problemas de salud mental, tienen, yo diría, como una doble deshumanización. A la persona no se le llama por su nombre, que a la persona no se le pregunta cómo está, ¿no? Y además de eso, en salud mental existe el estigma. El estigma de además de ser una persona que viene a un hospital, que tiene una dolencia o le ocurre algo, además es un enfermo mental, ¿no? Intentamos luchar contra ese estigma que se tiene a las personas que están ingresadas y que tienen problemas de salud mental. Las unidades de cuidados intensivos son unidades especiales, unidades dirigidas a atender a los enfermos más graves, a los enfermos en los que está en riesgo su vida. Empezamos a introducir una serie de cambios, adaptamos la unidad con una serie de mejoras, de modificaciones en la organización y en los hábitos. Quizá la percepción que se tiene es que es un lugar donde existe un alto riesgo de muerte y por lo tanto los enfermos se mueren en esas unidades. La mayoría de los enfermos que ingresan en las unidades de cuidados intensivos no fallecen, sino que se recuperan, vuelven a sus casas y continúan con su vida familiar, laboral y social como lo hacían anteriormente. Las UCIs hasta hace poco eran servicios cerrados. Ahí no entraba nadie, había que tocar el timbre y lo que hicimos fue flexibilizar las visitas de las familias y permitíamos que afectaran al enfermo, que ayudaran a dar la comida, en algunos cuidados, masajes, etc., ¿no? Es necesario que todo el mundo atienda a los enfermos de otra manera. No tiene que verlo como enfermedad, sino como persona. El profesional de la enfermería es un profesional que lleva en su ADN desde el principio la humanización. Somos profesionales, yo creo que en un tanto por ciento elevadísimo, que la vocación es la que nos ha llevado a esta profesión, a desempeñar, a realizar estos estudios y trabajar como enfermeros. Para nosotros es muy importante, aparte de la tecnología y de toda la aparatología que se maneja en una unidad de cuidados intensivos, sino que el paciente lo manejemos y hablemos con él con su nombre y en primera persona. Y sí que intentamos individualizar
y que el familiar pueda compatibilizar. En la UCI se trabajó para que el ambiente fuera lo más confortable posible. Se colocaron luces autorregulables dentro de los boxes. Los boxes tienen una puerta corredera que se puede manejar un poco si la quieres abierta o puedes que se abra a la hora de entrar o a la hora de salir solamente. Se colocaron también sonógrafos en los staff de enfermería, en los controles en los boxes. Uno de los puntos fuertes que comprenden estas líneas estratégicas, creamos un espacio donde la familia pudiera tener el mayor contacto posible. Son pacientes donde ya no nos priorizaba la curación, sino la confortabilidad de esos cuidados, la seguridad en el final de la vida y el contacto con sus familias lo más cercano posible. La monitorización y otro tipo de cuidados pasó a un segundo plano. Mi madre ingresó aquí por urgencias el día 26 de marzo y la médico que la vio me confirmó que tenía todas las papeletas de ser un COVID, la placa y todo era de COVID, es más, que tenía criterios de ingreso en UCI. Y ya a los 10 días cuando me llamaron para decirme que habían hecho una placa de control, que estaba bastante peor y que había que bajarla a la unidad de cuidados intensivos. Y efectivamente cuando bajamos a la UCI se metieron con ella dentro al box, yo esperé fuera en la sala de espera, creo que fue el rato más largo de mi vida y pues que lo mejor era intubarla. Así que pues nada, yo les dije si vosotros consideráis que es lo mejor, pues adelante. A pesar de que fueron 2 meses muy, muy, muy duros, lo primero que quiero destacar es el cariño y el apoyo que he tenido siempre por todos los profesionales de la UCI. Ahora, gracias a Dios, ya hemos abierto un poquito la veda y es algo que cuando tú permites al familiar que esté al lado de un paciente y ves la tranquilidad, ¿no?, que eso le transmite, eso no tiene precio. Este proyecto surge a través de las enfermeras en el centro de salud en el cual soy coordinadora, que es el Centro de Salud de Juan 23, porque uno de nuestros pilares de trabajo precisamente es la promoción y la educación de la salud para extenderla al resto de población para mejorar su calidad de vida y su salud. Observamos que había bastante déficit de educación para la salud en cuanto a sexualidad, en cuanto a alimentación, en cuanto a higiene y a muchas cosas, ¿no? Entonces, organizamos una serie de talleres que normalmente son entre 10-11 talleres al año. Cuando terminan esos talleres, a las mujeres que participan les damos un diploma y con esos diplomas les incentiva a extender esa información que a nosotros nos interesa que extiendan, que sean los activos de salud para extenderlo. Entonces, nosotros hemos tratado con ellas el tema de la alimentación a los hijos. Es una población, desde que son de población infantil, son muy pequeños, con un gran índice de obesidad. Y entonces hemos trabajado con ellas muy intensamente el tema de alimentación. Hemos trabajado también el tema de problemas crónicos como puede ser la diabetes, que hay niños diabéticos, y cómo actuar con los niños cuando hay un accidente, porque para ellos estas mujeres, los hijos son el todo, son importantísimos. Trabajamos con todo tipo con todos los líderes, tanto los líderes musulmanes, gitanos, todo el abanico multicultural que forma nuestra zona básica de salud. Hemos hecho una feria de salud en uno de los colegios de la zona. Es un proyecto ambicioso de llegar muchísimo más a la comunidad, creando activos de salud para mejorar la salud de la población en general. Porque creemos que es nuestra misión, aparte de estar en el centro de salud atendiendo a los pacientes crónicos, el salir a la comunidad, que es parte de nuestro trabajo. Se merece el que nos volquemos en ellos y para ellos, ¿no? Entonces, creo que el tecnicismo está muy bien, pero siempre avalado por la humanización, por la parte humana de la persona. Pues yo ahora hace 3-4 años conocí a Loreto y nada, pues me reuní con ella y digo, mira Loreto, pues tenemos el taller Mente Sana en Cuerpo Sano en la asociación, tengo planteado ese tipo de talleres, nos gustaría que colaboráramos, que trabajásemos juntas y nada, y desde ahí pues cada año hemos ido programando juntas talleres. Entonces lo que hacemos es que conozcan, ¿no?, todas las posibilidades, dónde pueden recurrir,
todo. Entonces, cuando ellas tienen esos conocimientos, pueden transmitir a sus hijos y pueden saber cómo poder cuidar y prevenir a sus hijos, ¿no? Y que sus hijos el día de mañana, que es nuestra intención, sepan cómo cuidar su salud. Y eso es lo que se trata, ¿no? Que los niños vayan adquiriendo unos hábitos saludables. Para mí es una satisfacción enorme de decir, bueno, ahora ya he podido que esta mujer haya ido ya al médico con su hijo, ha cuidado su salud bucodental, vale, pues ahora me toca a mí también con mis hijos. un poco decir, vale, transmito, cuidado a los demás, pero también me tengo que cuidar a mí misma. Eso también he aprendido. Cuando comenzó la pandemia, tuvimos que aislar a los pacientes del resto de los pacientes para evitar que contagiaran unos a otros. Entonces se decidió que la mejor manera era centralizarlos en un ala del hospital. Y en principio se decidió hacerlo en la planta de la tercera sur del Hospital de San Juan, en este área, en el departamento. Entonces se determinó, junto con la dirección del centro y con el comité que tenemos de humanización del hospital, crear algún proceso por el que ellos pudieran ponerse en contacto con los familiares. Hasta que a alguien de nosotros se nos ocurrió que a través de nuestros propios móviles hacer videollamadas a las familias. Pero claro, nos encontramos con la situación de que había gente que no disponía de estos dispositivos. Y el hospital nos dio o nos facilitó una tablet y un móvil con el que nosotros de 5 a 6 quedábamos con la familia. Luego nos encontramos con que conforme evolucionó la pandemia teníamos pacientes que pasaban 100 días, 100 y pico días, 80 y tantos días en una UCI totalmente sedados. Entonces con ellos establecimos un protocolo en que un familiar podía venir a pasar 12 horas con el paciente sin pernoctar, vestido con el equipo de protección para estar con su familiar, de manera que ese familiar, al ver pues, que estaba la mujer o el hijo, que lo animaban a levantarse, a caminar, a comer, y que ellos tuvieran un motivo por el que seguir luchando hacia adelante. Cuando empezó la pandemia, los centros de salud fueron la primera barrera y todo esto supuso pues, una reconversión de la atención primaria que, pese a lo que pueda verse, aumentó muchísimo en carga de trabajo y sobre todo en dar cobertura a todo aquello que se escapaba al ámbito hospitalario. La cantidad de muestras que había que recoger diariamente era tan elevada que los centros de salud no daban cabida a poder albergar ese volumen, con lo cual creamos equipos específicos de enfermería y un lugar estratégico a nivel de departamento para que la gente pudiera venir con sus vehículos. Evitábamos también el contacto con otras personas y desde el mismo vehículo, en unas carpas que se habilitaron para ello, pues realizábamos toma de muestras masivas pues del orden de 200-250 muestras en una misma mañana. Para dar cabida a todas esas patologías respiratorias, tuvieron que reconvertir la asistencia, crear circuitos específicos de acceso al centro con un triaje específico en la puerta que vehiculizaba si se trataba de un posible caso de coronavirus o no, para darle una asistencia individualizada, separada, con salas de espera individuales, consultas separadas también. Y a través de ahí, en todos los centros de salud también se crearon equipos de atención telefónica. Se intentaba dar cabida a todas las gestiones que necesitaran las personas desde su domicilio. Con la vía telefónica intentábamos resolver, si no la totalidad, pues la gran mayoría, para que fuera lo más rápido y eficiente posible. Mi experiencia, que duró desde primeros de febrero hasta primeros de mayo en ese hospital, fue que yo no me enteré de lo que me pasaba hasta mediados de abril, desde febrero. Sé que me dijeron que había estado en la UCI, que me hicieron una traqueotomía, que había tenido una neumonía. Me dijeron que si me hacían una prueba y salía positivo, que me mandarían a otro hospital para la rehabilitación. Esta enfermedad ha hecho que muchísimos profesionales
cambien su mentalización a una situación totalmente diferente, que es estar prácticamente de día y de noche pendiente de un señor o de una señora que se está muriendo, que lo que tiene encima no se sabe muy bien cómo es, y muchas gracias a ellos yo, por supuesto, estoy en el mundo. Pensar que tu padre, que está bien, de repente te dicen que puede ser que se muera porque ha cogido el coronavirus, tiene una neumonía, no tenía patologías, estaba fenomenal, y fue duro porque nos costó sacarlo y fue poquito a poco, y al final pues conseguimos tenerlo aquí. La continuidad asistencial es una línea estratégica fundamental en nuestro departamento para nuestro plan de humanización. Trabajamos desde el domicilio del paciente, tanto a nivel de atención primaria, enfermería, médicos, trabajo social de atención primaria, como la unidad de hospitalización a domicilio cuando el paciente requiere un tratamiento más complejo, intravenoso, largo o algún nivel más de hospitalización, ¿no? Para preservar al paciente el mayor tiempo posible en su domicilio. Cuando el paciente requiere una revisión o una visita al hospital, a las distintas especialidades, hemos configurado el modelo de acto único. ¿El modelo de acto único en qué consiste? Pues el paciente llega al hospital y tiene una serie de citas que están concertadas, uno tras otro, visita a los distintos especialistas que en ese momento su patología requiere, revisión o lo que necesite. De esta forma, el paciente está el menor tiempo posible en el ámbito hospitalario, que es lo que intentamos conseguir. De esta manera evitamos asistencias repetidas en distintas plantas y servicios del hospital, esperas innecesarias, tiempos de asistencia más largos de lo que el paciente requiere. Son pacientes muy complicados y con la rapidez de la actuación pues mejoramos mucho su calidad de vida y su asistencia sanitaria. Pues cada vez vemos más en la sociedad en la que nos encontramos la necesidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Son pacientes crónicos que van empeorando con los años, a veces rápidamente, a veces lentamente, y que sufren mucho y tienen muchas incertidumbres. Entonces, cuando tú consigues desde la organización mejorar todas estas incertidumbres, todas estas penurias que tienen que pasar los pacientes, es realmente muy confortante, es realmente bonito. Pues la enfermedad empezó con fasciculaciones en verano de 2020. Va en el bíceps izquierdo, que son movimientos involuntarios de músculo. Y yo dije, bueno, por los nervios, en un mes más o menos empezó ya por todas las extremidades. Entonces volví a llamar al médico, oye, esto se ha extendido. Y ya me llamó presencialmente, pero nada, al mes y medio después de que me veía el médico de cabecera, empecé la mano, no podía cerrarla bien y me fui a urgencias. Cuando llegué a la primera visita del neurólogo, llegué a la consulta y me dijo, tienes esto. Y nada, y ya me encuentro ya en esta situación. Cuando tengo un problema en la mano, por ejemplo, para que tenga la mano estirada, pues me dice, pues tiene que ir a una férula y tal. Ahora, esta semana, silla eléctrica. O sea que a cada paso que voy dando yo, ellos están encima, para hacérmelo más fácil.
muy agradecido. Esto solo se hubiera hecho un mundo. Dentro de la estrategia del departamento, la comunicación es fundamental. Esta comunicación es hacia la población y, por supuesto, hacia nuestros profesionales. Aquí tenemos todo el equipo una idea de fomentar comunicación a través de redes sociales, como estáis viendo, que estamos apareciendo y hablando y comunicando a la ciudadanía, y además hacia nuestros profesionales veíamos esa necesidad de interactuar también con ellos. Y tanto los problemas personales como no personales podemos hablarlos. Pero además nosotros implementamos lo que llamamos los desayunos con la dirección. En los desayunos con la dirección teníamos puestas unos días limitados y unas horas en las cuales cualquier profesional o equipo podía solicitar una cita con cualquier directivo del equipo del departamento, tanto de primaria, económico, gerencia, todos, y ahí nos reuníamos con un desayuno. Así conseguimos cuidarles a todos los que nos cuidan al resto, y fomentamos, pues, de alguna forma que el profesional se encuentre mucho más agradecido y valorado en estas situaciones. Estos desayunos lo que estamos haciendo es cada categoría profesional se acerca a su directivo. En estos directivos, pues bueno, Dirección Económica tiene su personal, celadores, administrativos, etcétera. Gerencia siempre habla con los médicos, aunque cualquiera puede acercarse, pero lo normal es que cada categoría profesional vaya a su directivo correspondiente. Y de una forma distendida nosotros estamos hablando. No tenemos la sensación de que tú eres el jefe y vosotros los profesionales, o al revés. Y lo que intentamos es conseguir de esa reunión algo común, algo que nos haga común y llegar a un fin concreto. Desde el nacimiento, desde el recién nacido hasta el final de vida, tenemos que tener una humanización. Estamos tratando con personas y a todos necesitamos que nos cuiden, que nos traten bien y sentirnos arropados en todos los aspectos y en todas las situaciones de la vida. Cuanto más a nuestros profesionales. A nuestros profesionales tenemos que cuidarles y arroparles igual que al paciente que estamos tratando en ese momento. Pues pienso que es una experiencia que puede ser muy interesante porque existe una comunicación a nivel horizontal con la dirección del hospital, donde nosotros podemos manifestar nuestras inquietudes, las dudas que tenemos, los problemas, y ellos a la vez pueden ver nuestro punto de vista, ¿no? Como trabajadores, que estamos ahí al pie de la obra, como se dijera, para de nuestros problemas que tenemos, las inquietudes y si nos pueden ayudar en algún problema. A nivel de, yo como mi experiencia como trabajador, que estoy en el servicio de urgencias, pues es muy importante porque llega la gente, sobre todo con el tema de la pandemia y tal, pues muy asustada, muy desorientada, y somos nosotros la primera persona que se encuentra. Entonces, pues hay que llegar a ellos y ya no simplemente medicina, sino también por eso, pues humanización y un trato que les ayude. Bueno, pues nosotros desde el servicio de farmacia, cuando el paciente viene por primera vez de la consulta del médico, lo que hacemos es explicarle de nuevo, reforzar la información que el médico le ha dado acerca de su tratamiento. Muchas veces vienen pues, con mucha información acerca del diagnóstico, del tratamiento, de las pruebas que tienen que hacerse, de los circuitos, y vienen un poco bloqueados. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar al paciente y reforzar toda esa información. Además, a veces es refuerzo y a veces es desde el principio porque directamente el médico nos deja a nosotros esa función. Le explicamos todo lo relacionado con su tratamiento y cualquier duda que puedan tener. Si se sienten acompañados y si sienten esa empatía por parte del profesional, su tratamiento funciona mejor que cuando no es así. Por lo tanto, para mí es un punto principal. Pues yo empecé en la unidad de farmacia de pacientes externos de residente, después seguí como adjunto
Y la verdad es que es un trabajo muy apasionante porque estar involucrado siempre en ver resultados, en ver seguridad de medicamentos y además tener a los pacientes enfrente de ti, poder ayudarles, escucharles en todo momento, pues es algo que no tiene precio. Además del trabajo que hacemos propia de un farmacéutico, de farmacéuticos, nosotros también tenemos contacto con trabajadores sociales, con enfermería de casos, a los que también derivamos pacientes cuando creemos que puede estar en una situación de fragilidad. Nosotros tenemos que hacer una reflexión siempre, y es que además de formarnos muy bien en todo lo técnico de la medicación, tenemos que atender a las personas, tenemos que ser conscientes de que la otra persona pues, puede estar sufriendo y tenemos que saber escucharla y tenemos que saber dar soluciones. Y si nosotros no las sabemos, tenemos que saber a quién tenemos que derivarla. Además de evaluar nosotros pues, bueno, la terapia que lleva el paciente, evaluar la eficacia, si le está haciendo efecto una medicación o no, nosotros creamos un vínculo con los pacientes que roza también lo emocional. Además de ser el profesional sanitario al que se dirigen para que le dispensemos la medicación, pues también se dirigen a nosotros para contarnos pues sus situaciones personales muchas veces. Nosotros también tenemos que hacer esa labor de escucharlos, entenderlos e intentar dar las recomendaciones pertinentes pues para que al final que la situación de salud de ese paciente mejore en todos los aspectos. Soy paciente oncológica y mi enfermedad pues la verdad es que requiere de mucha empatía, mucho vínculo emocional, porque cuando a mí me diagnosticaron esto, después de mucho tratamiento y muchas cosas, lo último ya fue esta medicación que tengo ahora, ¿no? Entonces me encontré con una serie de personas que para mí han sido y son muy importantes porque las veo cada muy poquito tiempo y con muchas inquietudes. Cuando llego a farmacia, pues es como qué tal, cómo ha ido, se crea ese vínculo, ¿no? como de amistad, podamos decir, ¿no? No quiero yo sobrepasarlo, pero sí, porque haces preguntas que al médico a lo mejor no le haces, ¿no? Vale, ellos siempre están ahí para acompañarte, para comprender lo que tú sientes, porque es verdad que empatizan contigo. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que no tienen prisa. O sea, tú te sientas y no te sientes como, venga, te doy la medicación, terminamos y te vas a tu casa y ya está. No, es como que te sientes atendido, ¿no? Comprendido y en un proceso durillo, como puede ser el mío, o no quiero yo decir el mío porque habrá mucha gente peor, pero es verdad que te sientes muy acompañado y muy querido por ellos, ¿no? Para mí la humanización es crear un vínculo estrecho con el paciente. Para mí la humanización es cuidar con el alma. Para mí la humanización es el buen trato a las personas. Para mí la humanización es establecer un contacto donde la empatía y la confianza sea una prioridad. Para mí la humanización es el acompañamiento al paciente. Para mí la humanización es cariño. Para mí la humanización es el respeto. Para mí la humanización es ayudar con el corazón. Para mí la humanización es ponerte en el lugar del otro. Que la humanización es el conocimiento por parte de los profesionales para salvar vidas. Para mí la humanización es el acompañamiento emocional de las personas. Para mí la humanización es la empatía con los pacientes. Para mí la humanización es que el paciente se sienta como en casa. A mí la humanización es imprescindible. Para mí la humanización es comprensión. Para mí la humanización es estar cerca de los demás. Para mí la humanización es pensar en los demás. Para mí la humanización es empatía. Para mí la humanización es comprensión, paciencia, cariño y acompañamiento. Para mí la humanización es compromiso.